Yo quisiera que en esta mañana hablásemos un poquito de lo que somos nosotros como personas. Porque a todo siempre nosotros los hijos de Dios tenemos un idioma para hablar. Nuestro idioma es espiritual. Pero muchas personas no llegan a ser buenos cristianos porque no son buenas personas. Y no tiene que ver nada con lo espiritual. Cuando usted sabe lo que usted es, usted puede llegar a ser un buen cristiano. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta mañana, yo no sé si estamos mañana o tarde, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atacar el yo personal para que después podamos acomodar el yo espiritual. Entonces vamos a tratar de leer un versículo de la palabra que está en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo 1:7. Ustedes se saben ese versículo y muchos lo tienen subrayado en la Biblia. Dice la palabra del Señor así. Hermanos, si no me entienden una palabra, me la perdonan, y si hay una palabra que les ofenda, me la dicen cuando termina el culto y yo también los perdono. Porque es que la verdad que hay palabras que cambian mucho, y si no entienden una, me levantan la mano y me dicen: pastor, no entendí esa palabra. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repita conmigo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted quiere que Dios le hable en esta hora? Vamos a decirle a Dios que nos hable de una manera especial. Amado Jesús, te doy gracias por la bendición que nos das de estar delante de ti. Señor, te rogamos, Señor, que en esta mañana tú hables a tu pueblo, me hables a mí. Yo personalmente, Señor, quiero que tú me hables, Señor, Padre. Solamente soy un hombre, Señor, bendito Dios, que quiere tu bendición. Señor, bendito Dios, que a mi grado de inteligencia para saber trazar tu palabra que es perfecta, ella por sola habla, Señor, pero tu palabra es espíritu, Señor, tu palabra es poder, Señor, bendito Dios. Oh, te rogamos que tú toques el corazón de alguno de los creyentes y de algún hermano o amigo que estén necesitados. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Damos todos? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Decirle a los hermanos que no soy familia Samuel Valverde, porque es que llegué a Colombia y un hermano me dijo: hermano, ¿usted es familia Samuel Valverde? ¿Será que usted me vende unos CDs? Y yo digo: no, hermano, yo soy familia de Samuel Valverde, es un predicador que hay en Estados Unidos. Y le dije: no, hermano, yo no soy familia de él. Bueno, hermanos, cuando hablamos de este versículo, tenemos que leer el contexto de la palabra. Usted se pone a leer el contexto y viene hablando de la conciencia, viene hablando un poquito de las lágrimas que se viven y que cómo hay, después de las lágrimas puede uno llenarse de gozo. Y empieza a hablar de una fe no fingida que tenía la abuela y la mamá de Timoteo, que eran mujeres que daban testimonio en todo lo que emprendían y en todo lo que hacían. Recordemos que Timoteo creció en la iglesia como un niñito normal que jugaba, que estaba en la iglesia, y su abuela y su mamá conocieron el evangelio predicado por el apóstol Pablo, y entonces él empezó a crecer allá y a tener un conocimiento de la palabra. Yo siempre he dicho que el apóstol Pablo no preparó a un niñito para que conociera la palabra de Dios.
El apóstol Pablo preparó desde su niñez a un hombre que iba a ser pastor. Y qué bueno es cuando nosotros tenemos niños. Y cuando mi hijo iba a nacer, hermano, lo primero que hice fue que cuando yo estaba con mi esposa, estaba ella teniendo al niño, la enfermera lo tomó, lo limpió un poquito y me lo dio a mí. Ni siquiera se lo dio a mi esposa. Y yo ese hijo lo estaba esperando y lo añoraba con todo mi corazón. Y entonces yo levanté al niño en el hospital y le dije: Señor, te lo ofrezco porque este niño te va a servir de corazón, porque él te pertenece y ese es un regalo que tú me has dado. Desde antes de que naciera ya yo se lo había ofrecido al Señor, porque yo creo que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Y cuando usted tiene un hijo, usted tiene que decirle: Señor, dame la sabiduría para que este niño crezca, pero crezca en sabiduría, en conocimiento, en temor a Dios, en fe, que nunca se aparte. Y estos niños que usted ve acá, hermanos, uno tiene que tomarlos, hermano, con mazo y cincel, y que siempre, hermano, estemos trabajando con ellos la bendita palabra del Señor Jesús. No hay nada más lindo que un pastor tenga a alguien que uno pueda ir formando. Hace poco estaba en la iglesia y el Señor me dijo: toma a este adolescente y enséñale, encárgate de él. Tiene una familia que es, cuando yo llegué a la iglesia, que llegué solo. Mi familia no llegó al evangelio, pero en medio de todo, la misericordia de Dios me alcanzó. Ahora, tenemos 2 años, nosotros hacemos olimpiadas nacionales bíblicas, y en la iglesia donde estamos tenemos 2 años de ser los campeones. El niño que decía más versículos en 5 minutos y ganamos la prueba, dijo más de 60 versículos. Después tuvimos un programa en este año que se llamó Preguntas y Respuestas, y a los niños les daban 300 preguntas para aprendérselas. Y a la mitad del camino el niño me dijo: pastor, ya no puedo más, yo no voy a ir al concurso. Y me senté con el niño y le dije: Isaac, sí vas a ir al concurso, porque recuerda que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pastor, pero es que tengo que estudiar los exámenes. Le dijo: sí, estudie por los exámenes, está bien, pero yo quiero que tú también estudies la palabra, porque algún día esa palabra te va a servir. Hermano, se aprendió todas las preguntas, y los niños no tenían que aprendérselas con citas. Y le dije: Isaac, quiero que te las aprendas con cita también. Yo: pastor, con cita quiero que te las aprendas. Y hermano, cuando llegó al concurso bíblico, nos dijeron que el concurso bíblico era en la iglesia central y era en la iglesia del centro, que son 2 iglesias muy diferentes. Y él llegó a la iglesia central, y cuando llegó se dio cuenta que tenía que tomar un bus. Y entonces yo le dije: por favor, dejen que el niño llegue, porque él se preparó muy bien. Y cuando llegó, hermano, lo pasaron de una. Y cuando pasó y salió, él salió asustado porque él no lo dejaron ni respirar. Estaban esperándolo, ya los demás habían concursado. Y entonces le hicieron las preguntas. Y cuando salió la pregunta, le dije: Isaac, ¿cómo te fue? Y me dice: pastor, solamente perdí una pregunta. Entonces yo empecé a averiguar los demás. Este perdió 3, este perdió 4, este perdió 5. Y le digo: mijo, vas ganando, has perdido solamente uno. Y en la segunda ronda le dijeron: no, el niño que llegó de último va de primero. Yo le dije: tranquilo, todo vas contra la marea, así como los apóstoles, pero vas adelante porque el Señor va contigo. Y llegó y entró, y cuando salió le digo: Isaac, ¿cuántas perdiste? Pastor, volví a perder una nada más. Y entonces, cuando llegaron a la tercera ronda, entró y le hicieron 15 preguntas más, y todas las respondió, no perdió ninguna. Cuando él salió, él no sabía qué decirme: dígame, pastor, dígame que yo gané, dígame que yo gané. Digo: quiero decirte así en secreto que tú has ganado, porque aunque no ganes hoy un trofeo, ya tú eres más que vencedor por todo lo que has hecho. Y hermano, cuando salieron, él fue el único que perdió 2 preguntas, y todas las contestaba con cita. Un pastor que salió me dijo: hermano, estoy impresionado, este niño se tardaba más que todos en contestar, pero las contestaba bien y las contestaba con cita, porque todas las citas las decía. Yo no sé cómo hizo,
Yo le dije, hermano, a la mitad del camino se me cansó, pero a la mitad del camino lo alenté para que siguiera adelante. Y hermano, dijo todas las preguntas, hermano, y se ganó un premio, se ganó $100. ¿Por qué? Porque se esforzó. Y yo le dije, si no hubiera ganado los $100, no importa, ya tú eres un vencedor. Así que los niños que tienen y los niños que tenemos en nuestras congregaciones tienen que convertirse no en discípulos o en nada más seguidores de la iglesia pentecostal unida, europea, no, tienen que convertirse en hijos de Dios que sigan al Señor y que por excelencia aprendan la palabra de Dios, porque ellos se convertirán en los motores que llevarán la palabra del Señor a las naciones. Y usted no sabe si usted tiene allí un niño pequeño, pero puede que llegue a ser todo un varón y un hijo de Dios que predique la palabra del Señor. Usted no, el mejor regalo que le puede dar usted a Dios es su hijo. Yo tengo mi hijo hoy y yo le digo, Señor, gracias por el hijo que me diste. Porque yo le dije al Señor que él iba a servir a Dios y hoy sirve al Señor. Un día tomó una guitarra, lo mandé desde los 6 años a estudiar y eran los 12, los 13 años. Llegó a los 14, aprendió a leer música, lo mandé a estudiar sonido, lo mandé a estudiar guitarra, y cuando tomó la guitarra tomó el piano, y tomó el piano y agarró la batería, y después de la batería yo le digo, mijo, tú si le dan una gaita yo creo que la toca, porque todo lo toca, hermano. Pero yo dije, Señor, este hijo que te entregué, ahí está. Y yo creo que la abuela de Timoteo hizo lo mismo con Timoteo. La mamá de Timoteo hizo lo mismo también. Pero me llama la atención que cuando habla de Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de las manos. Y después le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. No, perdón, sino de poder, de amor y de dominio propio. El ser humano fue creado para que tenga estas 3 cosas. No hablando de la parte espiritual, sino de lo que es como ser humano. Lo número 1, debe saber el hombre que no fue creado para ser un cobarde. Ninguno de nosotros nació para que en nosotros viviera la cobardía. Pero no estoy hablando solamente de ser cristianos y no ser cobardes. Porque si yo les puedo decir, no hermano, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y eso es cierto. Pero le voy a decir algo. Muchos que van a otro país son extranjeros. Levánteme la mano aquí los que son extranjeros. Oye, hermanos. O sea, casi todos. Hay unos que pueden tener la nacionalidad. Pero les tocó llegar acá. Pero desde que llegaron acá, se han esforzado. Porque eso es lo natural del ser humano. El ser humano fue creado para esforzarse. Ahora, se lo voy a explicar mejor. ¿Ustedes no han visto que hay mucha gente que no tiene a Dios y son exitosos en la vida? Entonces, sin tener a Dios, ¿por qué son exitosos? Porque es que yo quiero que ataquemos primero lo que nosotros somos como personas. Porque si al final le aplicamos lo espiritual, llegaremos a ser mejores que los demás. Amén. Y no porque yo quiera ser mejor que otro, sino porque tengo a Dios en mi vida. Entonces, la palabra nos enseña que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Diga, yo no nací para ser cobarde. Yo nací para ser valiente.
Yo nací para arrebatar todo lo que se me ponga de frente. Yo quiero que usted se lo ponga. ¿Usted tiene alguna meta en este año? Antes de que termine el 2017, usted tiene una meta. Le invito que como persona trate y luche por cumplirla. Que usted tiene a Dios, Dios le va a ayudar a cumplirla. Pero el primero que tiene que luchar por eso es usted como persona. Amén. Eso usted vea. Hay veces decimos, vea, yo he tenido parejas. Hace poco tenía una pareja en la iglesia. Unos muchachos que nunca han tenido hijos y se separaron. Y la muchacha me decía, es que yo no puedo vivir con él. Y empezaron a echarle la culpa uno al otro, porque cuando hay problemas, usted no ha visto que uno le echa la culpa al otro. Y nunca ninguno de los dos tiene la culpa. Pero para que nosotros podamos ver la victoria de nuestra vida, tenemos que aprender que el resultado de las cosas no se da porque otros tengan la culpa, sino porque yo tengo la culpa. Cuando busqué el mal, me di cuenta que el mal estaba en mí. Entonces, como Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha llamado a ser valientes. Y usted como ser humano debe ser valiente, hermano. Desde que usted cruzó el charco y se vino para acá, eso dice que en usted hay valentía. Si usted tiene un trabajo hoy es porque usted es valiente. Si usted está aquí y ha luchado y le ha costado, pero sabe que ha salido adelante, es porque usted es valiente. Y que desde hace mucho dejó de ser cobarde. Porque nosotros no fuimos llamados a ser cobardes. Un hombre anciano de 80 años le dijeron, te voy a dar ese monte. Ve y tienes que matar allá. Bueno, pero es que allá qué miedo me da ir. Porque es que allá hay hombres gigantes, hay anaseos que hay allá, que son hombres que matan con una sola mano. No, él no dijo eso. Denme ese monte, que yo voy a tomar ese monte y de seguro Jehová irá conmigo y yo venceré. Así es. Pero era una mentalidad, hermanos, de que él no había nacido para ser un cobarde o un perdedor. Porque nosotros no podemos llegar a pensar que somos perdedores. La palabra dice, Él nos ha dado un espíritu de poder. Un espíritu de hacer que las cosas ocurran. Sí, Señor. Nosotros muchas veces somos señalados como personas que tenemos un estatus muy diferente. Es más, del lado de las Américas nos dicen tercermundistas, porque nosotros estamos por debajo de todos los demás en educación, en historia. Bueno, ayer o antes me llevaron a un lugar que me llamó la atención, un viaducto que hicieron ahí los romanos, y yo dije, ese viaducto a ellos, oye, y usted se va a las Américas, usted no encuentra historia más de los mayas por allá, de los incas y un poquito más historia, pero del resto no tenemos tanta historia como la que hay acá. Y cuando fuimos colonizados, normalmente lo bueno que teníamos fue tomado. Decían que en Costa Rica a nuestros indígenas les daban un espejo y ellos daban el oro. Y por lo menos Cristóbal Colón dijo, esta se va a llamar Costa Rica. Y le fue mal porque en Costa Rica no había oro. Había muy poco. Y un lugar lo llamó Orosi, porque había oro. Y los indígenas le decían, oro sí, oro sí. Y claro, le puso Orosi. Pero lo poco que había desapareció. Entonces llegó a ser, las Américas fueron el mundo tercermundista.
el de poco conocimiento. Pero eso no significa que una persona sea más o menos que otra. Porque ahí sí nos tenemos que ir al campo espiritual. Si no, Cristo hubiera muerto por unos y por otros no. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y por eso estamos en esta mañana, en este lugar. Cuando decimos gloria a Dios. Entonces, en conocimiento, de pronto no seamos los mejores teólogos, pero cuando nos vamos a la vida, tenemos que mirar a los que están a nuestro lado y se han esforzado. A ninguno de nosotros nos ha venido la plata por la cañería, decimos en Costa Rica. Ninguno abre el tubo y le cae la plata. Hay que trabajar por ella, porque Dios nos ha hecho personas para que luchen, para que marchen, para que vayan hacia adelante. Es que no ven que Él puso de su espíritu en nosotros. ¿Cuándo ha perdido Él? ¿Cuándo ha perdido Dios? Él nunca ha perdido. Y el ser humano no nació para perder, el ser humano nació para ganar. Por eso usted ve tanta gente allá que, aunque no tenga a Dios, sigue luchando, y son gente que tiene una economía próspera, una economía fluyente, y también tienen sus buenas casas, sus buenos coches, le dicen ustedes, nosotros le digo sus buenos carros. Pero ellos están allá, ¿por qué? Porque en ellos, desde que Dios les dio el hálito de vida, los hizo para no ser perdedores. Ahora, la pregunta es, ¿habrá hecho Dios a sus hijos, después de conocerlos, en perdedores y fracasados? No es así. Dios nos hizo para ser valientes y ser vencedores. Por eso cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No unas cosas, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces entro al campo espiritual y les digo, ustedes tienen un templo muy bonito, pero ustedes se merecen otro mejor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Se merecen otro mejor? ¿Y Dios se los puede dar? ¿Y Dios se los va a dar? Por supuesto, porque todo lo podemos hacer. Si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, todo lo vamos a hacer en Él. Lo otro de la palabra es que nos ha dado un espíritu de amor. Fuimos creados para amar. Hace poco le decía a una hermana que no perdonaba a otra. Yo le decía, hermana, para aquellas que no les gusta perdonar, o para aquellos que no les gusta perdonar, me decía, es que yo no soy capaz de perdonar. Yo le decía, hermana, un hijo de Dios no merece llevar esa carga en el corazón. Imagínense lo que es llevar esa amargura en el corazón, cuando Cristo nos hizo libres de toda amargura, de todo dolor. Y hay veces nos vemos sanos por fuera, pero por dentro estamos mal. Eso es peor que cualquier cosa. Y yo le decía, hermana, aprenda a perdonar si quiere ver la bendición del Señor. Oh Señor, y aquí de pronto está aquí luchando y el Espíritu Santo la toma, pero entonces la gente y vuelve a ver a la hermana y ya la cosa cambió. Y entonces, ¿qué espíritu es ese? No, pero yo creo que eso no pasa acá, eso pasará que en Costa Rica, pero aquí esto no pasa, hermano. Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Amor. Porque Dios nos hizo para amar. Amén. Porque Él, desde que nos hizo, nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos amó. Entonces, usted nació para amar y para ser amado. Pero el amor es una decisión. El amor no es como nos lo cuentan a nosotros.
Porque cuando uno se casa, uno va todo emocionado. Y cuando pasa la miel, ya dice, oye, esto del amor es algo un poco más diferente. No es solamente sentimiento. Esto hay que decidir por amar. Yo cuando llegué a la iglesia llegué muy flaco, hermanos. Porque tenía una gastritis terrible que me estaba matando. Y me casé y me corté. Y Dios me salvó de la gastritis. Un día me dice mi esposa, oye, usted que está orando porque los amados, ¿usted no se ha dado cuenta que ya no vomita sangre ni nada de eso, sino que ya usted no tiene problemas? Yo tenía unas úlceras en el estómago, hermano, que me... fatal. Y un día me dice, oye, yo me casé con un enfermo y ahora tengo un sano. Me dice, pero usted no se ha dado cuenta que Dios lo sanó. Yo le dije, amor, es cierto, yo no me he dado cuenta que Dios me sanó. Tanto le pedí a Dios y ya no tengo ningún problema. Tenía como 4 meses de que no tenía ningún problema. Aleluya. Y fui y me hicieron una gastroscopía, me metieron a la manguera ahí y me dijo el doctor, oye, usted no tiene nada ya para que sepa, o sea, aquí no le aparece nada. Dios es bueno, Dios me sanó. Entonces, hermano, le voy a decir algo. Uno se casa y uno se da cuenta que uno nació para amar, pero que el amor es una decisión. Cuando el hermano esté más viejito, hay que amar. Oye, hermana, díganme amén. Aunque se le caiga el pelo, hay que amar. Mis papás están cumpliendo 60 años de casados, le vamos a hacer las bodas de diamante. Y yo veo a mi papá pelón. Y digo, uy, Señor, yo voy por ese camino. Pero yo agradezco que en 60 años han cuidado de 11 hijos. Éramos 2 y se murió uno. Y yo no puedo decir que mi papá ha dejado de amar a mi mamá. Y hay veces lo veo uno aquí y el otro allá y no se habla. Pero yo veo que uno aquí y el otro allá, pero cuando mi papá se va a sembrar frijoles donde mi hermana, al rato dice, ¿dónde estará el lidio que no viene? ¿Por qué? Porque a esa mujer le hace falta a ese hombre con el que ha estado 60 años. ¿Por qué? Porque en 60 años ella decidió amar a este hombre y no soltarlo. Y él decidió no soltarla a ella. Que de vez en cuando no se hablen, eso no significa que deben de amarse, porque ellos nacieron para amarse el uno al otro. No estoy hablando de familia, pero hermano, déjeme meterme en la familia hoy. Hermano, usted nació para amar a su esposo. Aunque él no esté convertido ahorita, sígalo amando y siga orando por él. Nosotros decimos en Costa Rica, a Dios rogando y con el mazo dando. Siga orando, siga pidiendo a Dios por ese hombre, porque si usted lo ama y ruega por él, de seguro el Señor lo va a salvar, lo va a rescatar y lo va a perdonar y va a llegar a ser todo un hijo de Dios. Y que entonces, eso es como una varita mágica. Por ahí me encontré una señora que me diera la mano. Y yo, señora, ¿para qué? Dijo, venga, pastor, esa mano. Señor, me llevaron allá por un parque, era que me iba a leer la mano. Y yo, salí corriendo, y dije, ¿qué pasó? No, es que esas son, yo no sé qué, como me... Eso no lo he visto, hermano, hasta ahora. Eso me asustó un poco. Pero bueno, yo la dejé ahí un ladito y me fui porque no sabía qué era. Pero hay veces creemos que la mujer viene a la iglesia y que es como una varita mágica. Cámbiate. Y el hombre dice, oye, pero tú vas a la iglesia y tú no cambias. Hermano, ¿ustedes no han escuchado eso? Dios hace una obra perfecta. Pero hay veces la mujer no cambia, porque el hombre tampoco cambia. Y en un hombre que viva a Dios, se le nota que Dios vive en él. Y ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios mora en un hombre, ese hombre debe amar a la que tiene a su lado.
Porque Dios es amor. La mujer no fue creada para ser golpeada, porque allá en los lados, en los otros lados donde estamos nosotros, allá hay mucha agresión. La mujer es vaso más frágil, es para cuidarlo, es para apreciarlo y es para amarlo. El hombre, hermanas, sean sabias, porque hay hermanas que también son poco sabias. Hay veces levantan mucho la voz, son un poco ofensivas. Y quiere que le diga algo: Cristo vive en usted. Y como Cristo vive en usted, usted debe amar a su esposo. Pero el amor es una decisión siempre para que recoja. Ese es el amor. Gloria a Dios. Cristo hizo eso por nosotros. Él no tenía que morir, pero Él decidió morir. Fue una decisión que Él tomó. Ay, porque es que esa novia sí era bonita. Éramos bonitos nosotros con el pecado que teníamos. Nosotros no éramos bonitos en ningún momento. Pero aún así Cristo decidió morir por cada uno de nosotros. Y cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, encontró la belleza que hay dentro de nosotros, porque estábamos desfigurados por el pecado, pero nos ha hecho nuevas criaturas en Él, y somos la niña de sus ojos, y somos el regalo más preciado del Señor. Oye, hermano, y le voy a decir algo, y empecé a predicar y tenía cáncer, hermano, y oramos un día porque ella me enseñó el papel donde se dice que tenía cáncer de mama, y oramos por ella, hermano, y Dios la sanó del cáncer de mama. Pues trajo la hoja que me dijo: pastor, tengo esta que decía que tenía cáncer de mama, y ahora tengo esta que dice que ya no tengo nada, y ahora me ama. Y era un hombre, un muchacho grosero de 20 años. Y había ayunado mucho por su hijo. Porque es que el secreto está en el ayuno y la oración. El ayuno y la oración sacan lo que sea. Nosotros tenemos, vea hermano, nosotros tenemos los cultos los martes de oración. Pero tenemos el ayuno los martes. Y el martes no es que ayunamos y todo el mundo se va a la casa a comer. Ayunamos y nos quedamos ahí en ayuno todo el día. Gloria a Dios. Entonces, cuando la gente va entrando al culto, ¿cómo se debe sentir ese ambiente? Yo les digo, hermanos, yo no puedo sentir lo que usted siente porque yo estoy aquí desde temprano. Gloria a Dios. Pero se escucha un eco, hermanos gimiendo, niños llorando, hermanas clamando, y cuando llegan, hermano, todo el mundo se empieza a empapar de ese ambiente espiritual. Por eso hay victoria en la oración y el ayuno. No es que el ayuno tenga poder, que la oración sea el poder, no, sino el sometimiento que tengo yo a través del Dios que todo lo puede hacer cuando yo hablo con Él, porque cuando yo hablo con Él, Él se pone a escuchar, pero Él no se queda quieto. A Él le gusta actuar, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Él se hubiera quedado en su trono, pero un día decidió actuar y venir a la tierra. Así es cuando yo tengo un Dios poderoso. Entonces, en esta mañana quiero decirles que fuimos, hermanos, nosotros fuimos hechos para amar. Y por último les voy a hablar de algo que ustedes saben: dominio propio. Hay gente que dice, hermano, yo no puedo ser buen cristiano porque a mí me gusta el cigarrillo, a mí me gusta el trago, a mí me gusta el baile, ojalá un vallenato, dicen los colombianos. Nosotros decimos, ojalá un swing. Aleluya. Bendito. Pero hay gente, yo tengo una hermana mía que fumó 30 años y se sometió sin tener a Cristo, porque hasta el día de hoy no ha querido creer en el Evangelio, no ha querido. Pero en medio de todo eso se sometió a un tratamiento para ir dejando el cigarrillo, y hoy no fuma. Tiene como 9 o 10 años de no fumar. ¿Sabe por qué? Porque en ella decidió que había algo que se llama
dominio propio. Yo ya no quiero fumar más. Y hay gente que te dice, hermano, uy hermano, es que vivo con esta mujer, pero tengo otra por ahí. Yo no puedo, es que todos me llaman. Como si fuera el último chocolate de... Y eso es mentira, hermano. Si hay gente que ha podido usar el dominio propio sin tener a Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder de Cristo para dejar el pecado, porque el Señor obra en nosotros con poder para que nosotros dejemos el pecado que nos asedia todos los días. Así que hay personas que dicen, yo no puedo dejar eso, la película por la noche, el ver las mujeres allá, el ver aquello, y de pronto piensan, hace poco estábamos con un joven que decía, yo soy adicto a la pornografía, yo no puedo dejarla. Y en un campamento, imagínense que un muchacho se ponga a decir eso. Claro, dijeron, ay Señor, pero ¿cómo este muchacho puede decir eso? Pues mejor que lo digo. El que confiesa sus pecados y se aparta va a encontrar misericordia. Pero ¿qué problema cuando hay pecado que se oculta? En esta mañana, hermanos, Dios nos ha dado un espíritu diferente para que vivamos la gloria y la majestad del Señor. Encuentro a un hombre llamado Pedro allá, que negó al Señor, que no tuvo capacidad de refrenar su boca y de negar al Señor, porque en él no había dominio propio para hacer bien las cosas. Pero el día que fue lleno del poder del Espíritu Santo, ya no abrió su boca para hablar mal del Maestro, sino que se puso en pie, predicó la palabra y ese día se ganó 3,000. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu diferente a usted y a mí, y es el poder del Espíritu Santo que nos fortalece a cada uno de nosotros para que podamos marchar, hermano. Entonces aplique la palabra en esta mañana. Sea valiente, sea esforzado, hermano, no tenga miedos. Usted tiene al Dios que todo lo puede hacer. Tenemos al Dios que todo lo puede hacer, hermanos. Bien, hermanos, nosotros a veces no entendemos. Yo le contaba a los hermanos, esta hermanita que me decía que no me quería, vino el esposo porque ella tiene un negocio en la plaza de mercado y ella vende verdura, todo lo que tiene que ser, frutas y todo eso. Y yo llegaba por el saquito, pero a mí me daba pesar, hermano, porque todos los pastores llegaban allá, ellos llegaban y llevaban el saquito con la comida ahí, y a mí me daba pena, hermanos. Pero bueno, el obrero es digno de su salario. Pero yo llegué, uy, gloria a Dios, aquí hay 2 amenes. Tenemos derecho a comer, aunque esté un poco gordo no significa que no pueda comer, hermano. Y yo me fui por allá por la plaza del mercado y el hombre me vio así, me hizo así, pero me hizo una mala cara. Uy, Señor. Imaginen cómo se siente uno. Porque es que nosotros no entendemos la majestad de lo que Dios hace. Amén. O sea, hermanos, que usted muchas veces no ha entendido. Aleluya. Yo oraba por gente que se sana y Dios la sana por completo. Y yo me fui, hermano, y ese hombre me hizo un mal gesto. Pero él, cuando llegó a la iglesia, él me hizo varias confesiones. Una de ellas fue que cuando él me dio la mano, escuchó una voz que dijo: no te metas con mi siervo. Que él escuchó cuando yo le di la mano y yo me regresé. Y entonces él hizo otra vez la mala cara y volvió a escuchar: no te metas con mi siervo. Aleluya. Y la hija estaba como a distancia de las chicas, y la hija se vino donde él. Él le dijo: papi, pero ¿por qué usted le hizo esa cara al pastor? Usted no sabe lo que es meterse con un siervo del Señor. Y ese hombre se le frunció toda la piel. Es por el espíritu que hay dentro de nosotros, hermanos. Él lucha contra la maldad, hermanos, que hay en el ser humano. Y es una lucha día y noche. Y el hermano me dice: hermano, cuando yo escuché eso, hermano, eso sí fue un problema para mí, hermano, porque yo,
Cuando ya lo veía usted venir por las verduras, yo mejor me iba, hermano. Yo porque no quería tener problemas, porque algo me decía que me metían problemas. Hermano, el hermano había andado con muchas mujeres y entre ellos recibió una enfermedad y contagió a la hermana que Dios había curado de cáncer. Y la hermana me dijo: pastor, me pasó esto y esto, ahora estoy enferma de esto. Y yo le dije: hermana, el Dios que la sanó de cáncer también la va a sanar de eso. Una mujer de oración, a las 2 de la mañana se levanta, antes de irse para Plaza Mercado se va a orar, y se metió en 7 días de ayuno y se fue, hermanos, y al tiempo Dios la sanó. Y ya me trajo otra vez: estoy sana. Y los doctores dijeron que ya esto no tenía sanidad. Pero es que es el Dios que tenemos. Él obra no como nosotros pensamos, porque nos ha dado un espíritu diferente, pero el espíritu no es nuestro. El espíritu ha sido depositado en nosotros y nosotros somos estanques de su poder. Entonces, cuando usted tiene ese espíritu que Dios le ha dado, entonces en usted ocurren cosas que usted no entiende, pero detrás de esas cosas que no entiende está el poder de Dios. Vea, cuando yo escuché al hermano Reiner diciendo en la convención que nosotros fuimos hechos para ver las maravillas de Dios, para ver hombres que se levanten, que están enfermos, hermanas que pueden estar enfermas y Dios puede sanar. Si Jesús limpió leprosos, la palabra dice que Él mismo dijo: cosas mayores que estas haréis, porque nosotros somos la iglesia del Señor, hermanos, porque nosotros tenemos un espíritu no de cobardía, hermanos. El espíritu que mora en nosotros es el espíritu de Dios. Se trajo al hombre a ayunar, porque se lo trajo a ayunar. Vino un hombre, vino a un culto, Dios le tocó el pan, cayó de rodillas llorando. Listo, Don Cruz está listo para la foto, ya el Señor lo quiere. Lo bautizamos en aguas. Hermano, y se vinieron 7 días a ayunar, se lo trajo 7 días a ayunar. Y después de los 7 días oraron a Dios. Hace como 2 meses terminó la escuela dominicana. Me dijo: pastor, necesitamos hablar algo con usted. Vamos a orar. Pero vamos a orar y oramos. Oramos y cuando terminó me dice: hermano, yo tengo que decirle algo. Yo tengo que hacer una confesión. Y me hizo la confesión esa de que cuando estaba en la plaza del mercado, me dice: pero hay algo que me impresiona más, que yo no se lo he contado, y es que yo tenía una enfermedad enfermo, y yo en las oraciones de esos 7 días le dije al Señor: Señor, mi esposa es una mujer muy especial, Señor, te puedo pedir por favor que me sanes a mi esposa, aunque yo nunca me sane. Y el doctor le dijo: si ella se sana, ustedes tienen que separarse, porque ya no van a poder estar juntos. Y entonces él, orando y llorando en el altar, le decía: Señor, sáname, perdóname, yo sé que me equivoqué por mucho tiempo, fui un hombre que heredé mucho pecado. Pero dice que ayunaron, oraron, la hermana ya estaba sana, porque ya Dios la había sanado. Y él fue a hacerse el primer examen y salió positivo. Usted tiene el problema. Se fueron a ayunar otra vez. Aleluya. Y después de la segunda vez, se fueron a hacer otra vez el examen. Y el hombre se acercó y me dijo: vea, pastor, quiero mirar esta hoja. El examen dice que yo estoy limpio de toda la enfermedad que yo le pegué a mi esposa. Ella no solamente es sana de cáncer, sino que es sana de la enfermedad que yo le pegué.
Pero no solamente ella es sana de la enfermedad que yo le pegué, sino que Cristo también me sanó a mí. Y hoy soy un hombre libre de todo pecado, de toda transgresión. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé qué espíritu has recibido tú, pero yo he recibido un espíritu diferente. Un espíritu que no solamente me hace hablar en lenguas cuando vengo a los cultos, sino un espíritu que cuando vengo y le digo al enfermo que puede Dios sanarlo, así como Pedro cuando los enfermos los tiraban por el camino, según lo dice Hechos de los Apóstoles, la gente le tiraba a Pedro los enfermos en el camino para ver si siquiera la sombra de Pedro caía cerca de ellos para ver la sanidad. No porque Pedro pensara que la sombra de él lo sanaba, sino porque había una sombra que había en Pedro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No era la sombra